Listo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que recordar es que los linfocitos T y los linfocitos B van a reconocer antígeno de maneras muy diferentes. Los linfocitos B igual son parte del sistema inmune adaptativo, pero no reconocen antígeno a través de la molécula de MHC. En este caso, los linfocitos B... Oh, hay dos personas, venga, lo vi. Ya. En este caso, los linfocitos B van a reconocer el antígeno en su configuración natural o en su configuración nativa. Esto quiere decir que el antígeno no va a tener que sufrir ningún proceso de presentación. No tendrá que estar en la molécula de MHC para que el linfocito B con su receptor lo pueda detectar. Al microscopio los linfocitos T y los linfocitos B se ven igualitos, muy parecidos. En el estudio, más bien en el estudio de su receptor, en el estudio más de biología molecular, se pueden ver más las diferencias, obviamente. Entonces, bueno, solo recordarles que durante estas clases hemos estado hablando de la inmunidad humoral, que es la que vamos a hablar hoy. Es la mediada por anticuerpos. Un muy buen ejemplo de en qué momento es útil esta inmunidad es cuando hay una infección por bacterias extracelulares. Y las clases anteriores, cuando hablábamos de los linfocitos T, hablamos de inmunidad celular mediada por células citotóxicas, como por ejemplo los linfocitos citolíticos naturales, las células asesinas naturales, o también las células TCD8 positivas. Todas esas sirven para la defensa contra patógenos intracelulares, por ejemplo. Listo. Entonces aquí tenemos, lo primero que vamos a hablar de los linfocitos B es su receptor. El receptor de estas células no es nada más que una molécula de anticuerpos, IgM o IgD, y lo interesante es que esta molécula tiene una región transmembrana que es hidrofóbica y lo que hace es anclar al receptor a la membrana celular del linfocito. Como pueden observar aquí, está en rojo. Bueno, como pueden observar aquí en esta, podríamos decirlo, ilustración súper básica, hay una corta cola citoplasmática. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el caso del receptor del linfocito T, teníamos el mismo problema. El receptor también tenía una región transmembrana y tenía un dominio citoplasmático muy corto. No sé si alguien se acuerda qué molécula le permitía al TCR la transducción de las señales. ¿Qué molécula expresada en la superficie del linfocito T le permitía enviar las señales al núcleo? ¿Alguien tal vez se acuerda? Ajá, muy bien, Juan. El CD3. La molécula CD3. Oh, hay una persona. Listo. La molécula del CD3 le permitía al TCR enviar la señal al núcleo porque el dominio citoplasmático del receptor era muy corto. En el caso de los linfocitos B, tenemos básicamente la misma situación. Como pueden observar aquí, hay esta molécula, bueno, son dos inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina beta y la inmunoglobulina alfa. Estas dos inmunoglobulinas van a permitir enviar la señal que el BCR detecta, porque el BCR por sí solo no puede hacerse cargo de la transducción de la señal. Entonces, estas dos globulinas son como los equivalentes del CD3 en los linfocitos T, porque el receptor no puede hacerse cargo de la transducción por sí sola. Ahora, algo súper chévere del BCR es que como reconoce antígeno en su forma nativa, reconoce al antígeno, como pueden ver, sin que sea procesado por la molécula del MHC, pues puede ocurrir un fenómeno en el que ciertas estructuras que son altamente repetitivas, son polimerizadas, pues puedan ser detectadas al mismo tiempo por varios BCR. Como ya les dije, no se olviden que estos van a ser IgM y IgD unidos
con un segmento hidrofóbico que no permite que atraviesen la membrana plasmática. Entonces, pues pueden imaginarse como a esta bacteria un poquito más grande y resulta que hay ciertas estructuras altamente polimerizadas. Un muy buen ejemplo es el lipopolisacárido de la pared de las bacterias gram negativas. En este caso, estas estructuras súper repetitivas, cuando son detectadas por el IgM en la superficie de la célula B, obviamente activarán a las inmunoglobulinas beta y alfa, al BCR, y van a poder enviarse las señales de activación al núcleo. En este caso, este linfocito B va a sufrir su proceso de expansión clonal para que existan linfocitos B efectores, al que les vamos a denominar células plasmáticas y serán productoras de anticuerpo. Pero algo muy interesante pasa cuando estos como antígenos son detectados. Todos los anticuerpos que van a ser producidos en respuesta a antígenos que son altamente polimerizados, repetitivos, etc., serán solamente IgM e IgD. La mayoría del anticuerpo secretado será IgM, porque a estos antígenos se les conoce como antígenos independientes de linfocitos T. Entonces, el linfocito B va a poder activarse y sufrirá su proceso de expansión clonal y empezar a producir anticuerpos solo IgM. La mayoría de los antígenos son antígenos dependientes de linfocitos T. ¿Qué quiere decir eso? Que este proceso de detección en el que el BCR reconoce el antígeno y también participará un correceptor, un complejo correceptor, en el que participa esta molécula llamada C19. Este proceso de reconocimiento de aquí, para que exista una producción de anticuerpos particular o con mayor afinidad, para que haya un cambio de anticuerpo y no sea IgM monómero el único anticuerpo producido, se necesitará que el linfocito B interactúe con el linfocito T. Ambos tipos de linfocitos tendrán que comunicarse e interactuar para que el anticuerpo producido ya no sea solamente IgM, sino sea IgG o IgA o IgE. ¿Cuál es la importancia de este cambio de clase? El primer anticuerpo, como ya veremos cuando veamos en la presentación las curvas, el primer anticuerpo que es producido cuando un linfocito B detecta un antígeno por primera vez, va a ser IgM, ¿ok? Y sin importar si es del primer o el segundo encuentro, IgM será producido más o menos en las mismas cantidades. Pero durante el segundo encuentro, el segundo anticuerpo efector, que en muchos casos es IgG, este anticuerpo tendrá una afinidad más alta para el antígeno en particular. Por eso es importante la interacción entre los linfocitos B y los linfocitos T. Ahora, solo para mencionarles que hay 3 moléculas muy importantes en la superficie de un linfocito B. Como ven, C19 forma parte del complejo correceptor, o sea, el complejo correceptor para la activación del linfocito B. Y también durante la carrera tal vez escuchen de un tratamiento biológico que se llama rituximab. Es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, como leucemias y demás. La molécula CD40 es muy importante para la interacción entre los linfocitos B y los linfocitos T. Listo, entonces, a pesar de que el BCR reconoce al antígeno en su forma nativa, no va a reconocer a este antígeno por completo. Lo que reconocerá es lo que nosotros estudiamos con el nombre de epítopos. Entonces, solamente para más o menos como dibujarles, pueden considerar que este es del antígeno, puede ser que se encuentre en la membrana, en la superficie de una pared celular, por ejemplo, ¿ya? Este será el antígeno, la estructura principal, pero el BCR, como veremos más adelante, los anticuerpos cuando son producidos no reconocen a toda la molécula, reconocen a ciertas partes de la molécula, ciertos pedacitos,
muy pequeños, conocidos por el nombre de epítopos. También se les conoce como las huellas que dejan el anticuerpo o también como el footprint del anticuerpo. Los epítopos, estas zonas chiquitas de azul, que son las que en realidad van a ser reconocidas por el anticuerpo, o puede ser también por el BCR, este linfocito B, pues tendrán un tamaño de alrededor de 2.5 nanómetros en promedio. Pueden cambiar, algunos pueden ser más grandes, otros pueden ser más pequeños en sí, pero es solamente para que esta aproximación es solamente para que ustedes puedan más o menos comprender la zona tan pequeñita que el BCR y el anticuerpo en realidad detectarán. Mientras más grande sea un antígeno, más epítopos posibles existen y por lo tanto muchos más anticuerpos diferentes podrán actuar en ese antígeno. ¿Ok? Esto, pues por ahora. Ahora, igual que los linfocitos T, los linfocitos B tienen un proceso de desarrollo a partir de un progenitor linfoide y también sufrirán un proceso de educación, pero estos linfocitos B no van al timo, simplemente sufrieron su proceso en la médula ósea. Entonces, lo primero que va a pasar, bueno, está bien. La primera señal que va a determinar que una célula progenitora va a transformarse en un linfocito B es la recombinación o la reorganización de sus genes BDJ. Si ustedes se acuerdan, la otra clase me demoré más o menos como media hora explicándoles cómo funcionaba la recombinación de los genes BDJ para la generación del TCR. En este caso, los genes BDJ también se reconfiguran o se reorganizan o se recombinan para formar las regiones variables de los anticuerpos. Y esto vamos a explicarlo con más detalle más adelante. Pero solamente quiero que se acuerden de eso que conversamos durante esa clase anterior en la que decíamos un segmento D se une con un segmento J del ADN en la línea germinal, después se unía un segmento B y así, ¿no es cierto? Si se acuerdan, en el TCR teníamos una globulina alfa y una globulina beta. En este caso vamos a hablar del pre-BCR o del BCR, que no es nada más que un anticuerpo IgM. Entonces, valdrá la pena conversar de la estructura del anticuerpo levemente para pues continuar con la clase. Aunque esto sí vamos a ver con un poco más de detalle más adelante y me disculpan mis dibujos un poco chuecos, pero bueno. Ya, entonces, las líneas que están en rojo son las cadenas pesadas del anticuerpo. Las líneas que están en morado son las cadenas ligeras del anticuerpo. Y por último, las secciones que yo he encerrado en verde son las secciones variables o son las regiones variables del anticuerpo. Son las regiones encerradas en verde las que van a interactuar con el antígeno. Las que detectan el antígeno, las que detectan la secuencia de aminoácidos que forma un epítopo. Las secciones de aquí, vamos a ponerles en otro color, aquí, esta sección de aquí, rosadita, que está encerrada en rosado, y en general todas las secciones que están así en rosado son o se conocen como las regiones constantes del anticuerpo. Estas regiones que son constantes, pues están determinadas por otro elemento en la línea germinal, en el cromosoma en donde se encuentran codificados estos genes, ¿ok? Y de eso vamos a hablar más adelante. Lo que quiero que quede claro es que es este segmento que está en verde, este de aquí, el que está determinado por la recombinación BDJ. ¿Ok? Entonces, como podrán imaginarse, hay una región variable de la cadena pesada y hay una región variable de la cadena ligera. ¿Ok? La primera señal que un linfocito B va a transformarse, o más bien que una célula progenitora linfoide va a transformarse en un linfocito B, va a ser la recombinación de sus genes BDJ, por ponerlo de una manera simplificada. Una vez que la combinación BDJ ocurre,
lo primero que va a pasar es que esta cadena de BDJ recombinada tiene que unirse con una cadena. Sí, esta combinación de BDJ será en la cadena pesada, es decir, en esta regioncita de aquí, en la cadena variable de la línea verde. Vamos a borrar algunas cosas que... No, bueno, volvemos a dibujarle a las líneas rojitas. Soy bien checa, pero bueno. Ya, entonces, la primera recombinación que va a ocurrir va a ser el segmento BDJ de la cadena pesada, es decir, esta región de aquí. Tal vez si es que lo voy a poner en amarillo para que quede claro. Esto de aquí, ya. Entonces, lo primero que va a recombinarse va a ser la región que está en amarillo, ¿ok? Ahora, luego esa cadena pesada que ha sido producida y que ya ha sufrido su proceso de recombinación, tiene que unirse con una cadena subrogada ligera. Ustedes se acuerdan cuando se formaba el TCR, ¿no es cierto? Una cadena se recombinaba y había otra que se unía con... o la cadena recombinada se unía con una globulina que no se recombinaba. ¿Alguien tal vez se acuerda? Cuando se formaba el TCR había la globulina beta y la globulina alfa. Una globulina se recombinaba y otra no se recombinaba en el proceso de desarrollo. Bueno, en el proceso del TCR, para acordarnos, es la globulina beta la que se recombinaba en el proceso de desarrollo y se unía con una cadena alfa no recombinada o subrogada. Lo mismo está pasando en esta etapa. Es la cadena pesada la que está recombinada y la cadena alfa no está recombinada, es una subrogada, una cadena básica, y ahí se forma un pre-BCR o un pre-receptor de la célula B. En ese estado, la célula B se transforma en una célula B inmadura, que luego sufrirá otro proceso de recombinación, esta vez sí de la cadena ligera, para formar un BCR maduro y para que la célula B pues, pueda alcanzar madurez. Eso en cuanto al desarrollo. También tienen que acordarse que los linfocitos B sí sufren un proceso de educación y en este proceso de educación va a haber, es del mismo principio que teníamos cuando estudiábamos los linfocitos T. ¿Se acuerdan que yo les decía? Al sistema inmune en realidad no le interesa tener linfocitos autorreactivos que vayan a reaccionar contra tejido propio, ¿verdad? Es lo mismo. En este caso, no todos, pero en este caso, los linfocitos B que vayan a ser autorreactivos entrarán en un proceso de anergia o simplemente van a ser linfocitos que no son reactivos o su BCR no sirve para reconocer nada. Pueden sufrir procesos de edición del receptor en el que ocurre de nuevo la recombinación de la cadena ligera y la cadena pesada para ver si el receptor con nuevas recombinaciones puede ser funcional. Entonces los linfocitos B durante su proceso de educación irán al vaso y si es que simplemente no son eliminados, no son funcionales, serán eliminados en la periferia o si es que incluso pues no pueden reconocer los elementos que en realidad tienen que reconocer o tienen un receptor con una afinidad sumamente alta y son autorreactivos, serán eliminados. Entonces, al igual que con los linfocitos T, que decíamos alrededor del 90% de los linfocitos T mueren en el timo durante su proceso de desarrollo, aquí es algo similar. Como el 60% de los linfocitos B como que no van a alcanzar no van a alcanzar la madurez completa. Listo. Ahora sí, esto es súper importante. Yo les decía que hay antígenos dependientes y hay antígenos independientes en el de células T. En el caso de los antígenos dependientes de células T, que son la mayoría de los antígenos, pues la célula B se va a comportar como una célula presentadora de antígeno. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el repertorio de las células T? Y sabíamos que las células T, cuando no habían conocido antígenos, se les llama células T vírgenes, por ejemplo.
En este caso, a la célula B también le vamos a decir virgen si tiene un receptor funcional, ya ha sufrido su proceso de educación, pero todavía no se ha activado, porque por su receptor no ha detectado el antígeno para el que fue diseñado. Entonces, en este caso, el linfocito B va a comportarse, aquí, vamos a pensar que es una célula inmadura, se va a comportar como una célula presentadora de antígeno, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta célula B va a detectar mediante sus receptores, aquí vamos a poner, este es un BCR, lo primero que va a hacer es reconocer el antígeno, pero va a reconocer solo el epítopo, acuérdense, solo el epítopo, una partecita del antígeno. Lo que va a ocurrir es que mediante el proceso de endocitosis, el BCR unido al antígeno van a ser endocitados. Dentro de la célula van a estar en un endosoma y a este endosoma se unirán proteasas y demás que van a permitir procesar ese antígeno que fue detectado por el BCR. Para que, aquí entrará como así en endosomas, en vesiculitas y demás, para que la molécula de MHC tipo 2, porque es un APC, la molécula de MHC tipo 2 pueda presentarle a ese antígeno al linfocito T. Entonces, como es una interacción entre un linfocito T y una célula presentadora de antígeno, tienen que haber interacciones. Si se acordaban, el TCR y el MHC era la primera interacción, la segunda interacción era del CD28 con el CD80 y el CD86, y la tercera interacción era las citocinas, las cuales determinaban el tipo de diferenciación de la célula T y demás. Pero hay una señal que es súper importante y es un poquito única del linfocito B y el linfocito T, y es esta interacción entre el ligando CD40 en la célula T y el ligando y la molécula CD40 en la célula B. Por cierto, esta interacción también ocurre con los macrófagos y los linfocitos T. Pero en el caso del linfocito B, cuando ocurre entre un linfocito T y un B, es muy importante porque va a permitir el cambio de tipo de anticuerpo producido. Entonces aquí el linfocito B ya no solo producirá IgM, sino que se volverá una célula efectora capaz de producir otros tipos de anticuerpos. Si es que no hay esta interacción, entonces ese linfocito solo podría producir IgM e IgD, y la afinidad, lo más importante, sería la afinidad del anticuerpo por el antígeno. Y en este caso, pues si no existe un proceso de cambio de clase, tampoco existirán otros procesos que invitan a la maduración de la afinidad del anticuerpo que va a ser producido. No voy a hablar un montón de la maduración de los procesos de afinidad y demás porque es una clase un poco larga. De antemano les pido un poco de disculpas si es que la clase parece un poco cansada. Entonces, la interacción entre el linfocito T y el linfocito B es esencial para el cambio de clase del anticuerpo y también obviamente eso incluye un aumento en la afinidad del anticuerpo producido. ¿Dónde se van a encontrar los linfocitos B con los linfocitos T? Esto que está aquí es un órgano linfoide, ¿ok? Y en el órgano linfoide vamos a poder encontrar la médula y la corteza, o también en unos libros de hecho está como corteza y paracorteza. Entonces, vamos a ver que los linfocitos B los vamos a encontrar en la corteza, igual aquí los pueden ver, y a los linfocitos T pues en la paracorteza, aquí está. Y hay una zona como marginal en donde se van a encontrar estos dos tipos de células. Igualmente ustedes ven que algunas células T pueden infiltrar la corteza, pero es aquí en esta zona marginal, es aquí en el órgano linfoide en donde van a interactuar los linfocitos T con los linfocitos B. ¿Ok? Y después de esta interacción, el linfocito B se activó y ahora tiene que empezar sus procesos de expansión clonal. Es decir, el cuerpo o el sistema inmune sabe que necesitamos muchos de esos soldaditos ahora, de esos en particular con ese receptor, produciendo anticuerpos para distintas funciones por distintas razones.
Entonces, tienen que empezar un proceso de expansión clonal, pero los linfocitos B son un poco organizados. ¿Qué es lo que pasa? En los nódulos linfáticos se va a formar primero un folículo primario, luego un folículo secundario, y en el folículo secundario es donde va a estar algo que se llama centro germinal. El centro germinal será el sitio de proliferación de los linfocitos B. Ahí van a proliferar estos linfocitos B y ciertos elementos o ciertos procesos van a pasar en el centro germinal. Entonces, como para contar un cuento, una historia, pues vamos a tener que los linfocitos B como vírgenes van a viajar a través de la linfa y demás, tienen que recircular entre los órganos linfoides y se van a encontrar con su antígeno en el folículo de los órganos linfoides, ¿ok? Ahí van a formar un folículo primario y demás, y luego se formará, como pueden observar, un centro germinal, ¿ok? Y en este centro germinal ciertos procesos van a ocurrir, como por ejemplo la formación de las células progenitoras de células plasmáticas, o también en algunos libros aparecen como plasmablastos. Estas células no son por completo células plasmáticas, de hecho tienen que salir del centro germinal para transformarse en células plasmáticas y pueden ir a diferentes sitios. Irán al sitio en donde la producción de anticuerpos se necesita, también pueden ir a la médula ósea porque algunas células, más bien dicho, después de la expansión clonal, no les debería sorprender que el linfocito B podrá dar como lugar a dos tipos de células hijas, las células plasmáticas que producirán anticuerpos y también tendremos células de memoria, igual que con los linfocitos T. Entonces, los centros germinales van a ser sitios en donde se va a cambiar el tipo de anticuerpo, porque obviamente ahí se está encontrando la célula B con la célula T. Ocurrirá el proceso de maduración de afinidad, se generarán los linfocitos B de memoria y los precursores de las células plasmáticas o plasmablastos, ¿ok? Y como pueden ver, aquí está, si el BCR no puede interactuar con el antígeno, no sufre una reactivación cruzada, es decir, que no es un antígeno independiente del linfocito T, o no puede interactuar con la célula T, entonces no es un antígeno ni independiente ni dependiente, simplemente este linfocito B va a morir. ¿Por qué? Porque este linfocito B es de hecho la interacción o la activación de sus receptores lo que enviará señales de supervivencia al linfocito B. Si no hay ningún tipo de señal cuando está en el centro germinal, pues esa célula B va a morirse. Por el contrario, si es que interactúa, puede ser o puede producir dos tipos de células. Listo. Esto es solo para recordarles que para la producción de anticuerpos en las células plasmáticas sí existe el proceso de recombinación de BDJ, ¿ok? Ya hablamos del proceso de recombinación BDJ. Para recordarles, o más bien lo más importante de esta diapositiva, sería que tenemos que acordarnos que el anticuerpo tendrá una cadena pesada, que está aquí, y una cadena ligera, que está aquí. Los genes que codifican la cadena pesada se encuentran en el cromosoma 14 y como pueden ver estarán divididos en segmentos B de variable, D de diversidad y J segmento de unión. ¿Ok? En cambio, las cadenas ligeras pueden ser de dos tipos. Serán lambda o serán kappa. Listo. Serán lambda o serán kappa. Entonces, los genes que codifiquen la cadena lambda estarán en el cromosoma 22 y los genes que codifiquen la cadena lambda estarán en el cromosoma 22 y los genes que codifiquen la cadena ligera kappa estarán en el cromosoma 2. Algo importante es que las cadenas ligeras de los anticuerpos solo tienen el segmento B variable y el segmento J o segmento de unión. No tienen el segmento de diversidad.
Tal vez alguien se acuerda, cuando hablábamos del TCR, decíamos que había la globulina beta y la globulina alfa. ¿Cuál de las dos globulinas no tenía segmentos de diversidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué globulina que forma el TCR no tenía segmentos de diversidad? La alfa. Ajá. Gracias, Juan. Ajá. Gracias, Dayana. La globulina alfa no tenía segmentos de diversidad. En este caso, o para que no se olviden, son las cadenas ligeras las que no tienen segmentos de diversidad. Y pues para la generación de los anticuerpos, como ya les había dicho, particularmente por el segmento variable, que es el que está aquí, se utilizarán los mismos procesos de recombinación. Entonces ya se acuerdan de los complejos RAG, que reconocían las secuencias señales de recombinación o las de RSS, y también existirán otros mecanismos que aumentarán también la diversidad, como por ejemplo las inexactitudes en el sitio de recombinación. Si ustedes se acuerdan, creo que esto está ilustrado aquí, en esta diapo, los sitios en donde van a ocurrir los cortes y las uniones del segmento D con el J y luego el segmento B pueden variar, y ciertos nucleótidos, uy, mi mouse se perdió. Ciertos nucleótidos pueden ser eliminados o ciertos nucleótidos pueden ser agregados, y además el sitio en donde vayan a ser cortados y unidos los exones pues varía. Ay, mi mouse. Ya, otra enzima o esta enzima es la que se encarga de agregar los nucleótidos a los segmentos de ADN. A los lados es la TDT o la terminal deoxinucleotidil transferasa, la TDT, que es una enzima que puede agregar nucleótidos a los segmentos. Y algo que tiene la generación, más bien dicho, dos cosas que tiene la recombinación BDJ como mecanismo adicional que no existe en la generación del TCR son estos dos elementos: las combinaciones de cadenas y la hipermutación somática. Ahora, para entender las combinaciones de cadenas, súper simple. Antes teníamos una cadena beta, y una cadena alfa, y esa era la historia. En este caso, para las cadenas ligeras, nosotros tenemos lambda y tenemos kappa. Esto quiere decir que una cadena pesada podría unirse con una cadena lambda o podría unirse con la cadena kappa, la cadena pesada. Entonces es como que existe el doble de posibilidades, porque las cadenas, porque en este caso por cada cadena pesada pueden existir dos combinaciones diferentes. Y en el caso de la hipermutación somática, quiero que todos traten como de hacer o de recordar los procesos simples o del ciclo celular. ¿Se acuerdan que cuando una célula va a entrar en mitosis, antes de que entre a la fase M, ¿no es cierto? Existe una fase en la que el ADN va a ser sintetizado, en la fase S, ¿no es cierto? Para que la célula se pueda dividir, el ADN tiene que tener dos cadenas de ADN para darle el otro a la célula hija. Entonces, durante el proceso de replicación del ADN, la célula tiene mecanismos para asegurarse de que la tasa de mutación sea baja, de que no hayan errores durante la replicación del ADN, y a eso nosotros le conocemos como mecanismos de replicación de ADN, que pueden ser no homólogos o homólogos. Ahora, algo súper importante va a pasar aquí. Ustedes van a pensar que aquí hay un linfocito B. Este linfocito B, pues aquí tenía su BCR, ya fue activado con su MHC, habló con el linfocito T. Entonces él ya está activado. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que entrar en la fase de expansión. Entrar en una fase de expansión clonal, ¿ok? Pero algo muy interesante va a pasar. Ahora, cuando ocurre este proceso de replicación del ADN,
Los procesos o los mecanismos normalmente utilizados para la reparación del ADN no están activos. ¿Y cuál es la idea? Entonces, la tasa de mutación en este caso durante la expansión clonal va a ser sumamente alta, ya no va a ser corregida como por los mecanismos que antes teníamos. ¿Cuáles son los dos tipos de resultados que pueden salir? Lo primero, o sea, de esta expansión clonal. Lo primero que va a pasar lo primero que va a pasar es que la tasa de mutación aumente la afinidad del receptor por el antígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que las mutaciones en el segmento BDJ lo que van a hacer es que, por ponerlo de manera súper simple, van a aumentar la especialidad que tendría ese anticuerpo por ese antígeno. Ahora ese anticuerpo va a unirse con mucha, no con mucha más fuerza, sino con mucha más, sí, especificidad es una buena palabra. Entonces ese anticuerpo va a ser mucho mejor para detectar ese antígeno. Va a ser mucho mejor para unirse a ese antígeno, para detectarlo y para activar otros procesos celulares que llevarán tal vez a la muerte de la célula infectada o demás. Si estos procesos aumentan la afinidad, el linfocito B va a sobrevivir. ¿Ok? Porque su BCR en realidad va a interactuar con el antígeno, es mucho mejor para reconocerlo, para unírsele, ¿ok? Ahora, lo que también puede pasar es que las mutaciones en el segmento BDJ causen una disminución en la afinidad. Esto quiere decir que estas mutaciones están haciendo que el anticuerpo, el BCR, no reconozca de manera adecuada, no hay una mejora en la calidad de la unión del anticuerpo con el antígeno. Por lo tanto, no habrán señales adecuadas para que ese linfocito B sobreviva. ¿Por qué no nos interesa un linfocito B con un receptor que no puede reconocer el antígeno? ¿Ok? Eso en cuanto al proceso de hipermutación somática, como su nombre mismo lo dice. Y bueno, esta diapositiva es tomada de la clase anterior, la utilizamos para analizar todo lo que era el receptor de la célula T y demás. Solo está puesta para recordarles que en el caso de las inmunoglobulinas también tenemos segmentos B, D y J para la cadena pesada y tendremos segmentos B y segmentos J para las cadenas ligeras kappa y lambda. El número posible de combinaciones entonces será aproximadamente de 3 por 10 a la sexta. Y con con estos mecanismos extras de diversidad, el repertorio total podrá ser aproximadamente de 10 a la 11 inmunoglobulinas diferentes para reconocer a diferentes antígenos. Tal vez durante la clase ustedes me escucharon usar los términos inmunoglobulina y anticuerpo de manera intercambiable. En general, el término anticuerpo hace más referencia a la función que esta proteína tiene, mientras que el término inmunoglobulina la describe más bioquímicamente, porque es una globulina, es una proteína, es su estructura cuaternaria y es parte del sistema inmune. Se pueden utilizar intercambiablemente, la gente los entiende intercambiablemente. Entonces, el repertorio o el potencial total del repertorio será de aproximadamente 10 a la 11 anticuerpos diferentes para reconocer antígenos diferentes. Y ahora vamos a ver qué horas son. Vamos a tomarnos un receso de 10 minutos, chicos. Voy a tomar un poco de agüita y de ahí vamos a regresar en 10 minutos. Son las 6, entonces empezamos 6 y 10, ¿ok?
Hola chicos. Bueno, vamos a continuar en la parte en la que nos habíamos quedado. Aquí. Listo. Bueno, entonces, de lo último de lo que hablamos era de la recombinación BDJ y lo importante que era esta recombinación para formar la sección variable del anticuerpo, ¿ok? Ahora, tal vez ustedes se han preguntado, ¿alguien me puede decir cuáles son los 5 tipos de anticuerpos que tenemos? Así súper rápido. Games. Ajá, sí. Gracias, Juan. Entonces, tenemos 5 tipos de anticuerpo. A dos tipos de anticuerpo yo ya los he comentado desde el inicio de la clase, IgM e IgD, que hacen las funciones de BCR. Pero ¿cómo es que la interacción entre el linfocito B y el linfocito T termina en el cambio de tipo de anticuerpo que va a ser producido? Muy parecido a lo que ocurre en la recombinación BDJ, existe un cambio existe un cambio en la línea de ADN germinal. Entonces, como pueden observar en este segmento, esta imagen toma como que el segmento BDJ ya fue recombinado. Acuérdense que esta es la línea de ADN germinal. Ahora, sí pueden observar estos como óvalos que están aquí. Estos óvalos verdecitos se encuentran antes de las regiones constantes, o más bien dicho, antes de los segmentos de genes que codifican a las regiones constantes. Entonces, ¿cómo explicar esto de una manera más simple? Vamos a pensar que este es un anticuerpo. Acuérdense que esas son las cadenas pesadas. Estas van a ser las cadenas ligeras y aquí tenemos las regiones variables, ¿ok? Y se acuerdan que yo les dije que estas de aquí se llamaban regiones constantes. Este segmento de aquí es el que tendrá características diferentes en el caso de ser IgM, IgG, IgD y todos estos tipos de anticuerpos. Es este segmento de aquí, que ya aprenderemos más adelante, se llama el fragmento Fc. Este segmento es el que será diferente en cada tipo de anticuerpo y está codificado por los segmentos que codifican las regiones constantes. Entonces, esto de aquí está codificado por los segmentos que se encuentran en la línea germinal y tendremos el segmento mu para IgM, el segmento constante delta para IgD, el segmento constante gamma, 1, 2, vamos a contar 3 y 4. Hay 4 segmentos constantes gamma, porque hay 4 tipos de IgG, de IgG1 a IgG4. Aquí podemos ver que hay epsilon para IgE y hay alfa para IgA. Entonces, todos estos tipos de anticuerpos que existen, sus segmentos constantes, están codificados en la línea germinal en un segmento que codifica la región constante que se encuentra aquí, en la línea germinal. Como pueden observar en esta imagen, el segmento BDJ se encuentra al ladito de un óvalo. Estos óvalos, todos los que les marqué con un puntito rojo, se llaman secuencias de cambio o secuencias switch. Estas secuencias van a participar en el proceso de cambio de tipo de anticuerpo. Entonces, vamos a ver que lo primero que pasa es que al ladito del segmento BDJ nosotros nos encontramos con un segmento, o más bien con una secuencia de cambio, con una secuencia switch, que es la secuencia para mu. ¿Ok? Algo muy interesante en esta foto que pueden observar es que no hay secuencia de cambio o secuencia switch para la región constante delta. Es por eso que IgM e IgD se expresan juntos como receptores, como BCR en la membrana del linfocito B. Tienen juntos la misma secuencia de cambio. Ahora, cada tipo de IgG, es decir, cada secuencia gamma, tiene su propia secuencia de cambio, epsilon y alfa tienen su propia secuencia de cambio. Entonces,
normalmente cuando el BCR es inmaduro y no se ha encontrado con el linfocito T para presentarle antígeno, lo que está expresado es lo que está transcrito, lo que se puede leer primero. Pero después de interactuar con el linfocito T, ese linfocito B dice, en realidad estos anticuerpos sirven más para infecciones que están en zonas en tejido mucoso. Entonces me sirve más un IgA. O tal vez tengo que producir un IgG que esté en circulación, que pueda hacerse cargo de bacteria extracelular, de una bacteria extracelular en particular que se encuentra en un tejido. Entonces, dependiendo de qué tipo de antígeno se ha visto, ahora vamos a cambiar el tipo de anticuerpo. Ya no será expresado solo C-mu y C-delta, es decir, ya no habrá solo IgM e IgD, sino que puede haber un IgG, un IgE o un IgA, dependiendo de las necesidades. ¿Cómo ocurre este proceso? Se puede observar mucho mejor aquí en esta imagen. Como pueden ver, normalmente antes del cambio de anticuerpo, el segmento BDJ con mu son codificados y sufren el proceso de transcripción y de traducción, y el anticuerpo que sería secretado sería IgM. Después de que la célula B interactúe con la célula T, se va a formar un bucle. Y todo esto es un proceso mediado enzimáticamente por las nucleasas. No es el mismo complejo Rag que medía la recombinación BDJ, es otro segmento, ¿ok? Son otras enzimas, ¿ya? Entonces, pero son nucleasas, ¿ok? Lo que van a hacer estas enzimas es que van a formar un bucle de secuencia de cambio a secuencia de cambio. Antes producíamos IgM y ahora quiero producir IgG1. Entonces, este bucle se forma, este tipo de ADN pues tendrá que ser eliminado, tendrá que ser removido, y ahora en la línea germinal, lo que encontraremos en la línea germinal de esa célula va a ser su configuración BDJ previamente recombinada, y ahora solo encontraremos las secuencias de gamma para adelante. Las secuencias que contenían mu y delta, o que codificaban mu y delta, pues se habrán perdido. Y la molécula de ARN mensajero producida ya no codificará por mu, sino que codificará por gamma 1, es decir, para producir un IgG1, y el anticuerpo secretado será IgG1. ¿Okay? Muchos más detalles en este proceso, pero creo que en esta clase basta con cubrir eso. Okay. Entonces tienen que acordarse que las células que van a producir los anticuerpos se llaman células plasmáticas, y tal vez recuerden esto de histología. Aquí tienen el linfocito B virgen que ha reconocido antígeno y ya conversó con la célula T. Y esta es una muy buena pregunta. Cuando hablamos, me parece que fue la segunda clase, yo les hablé de la polarización de los linfocitos TSD4 positivos. ¿Se acuerdan que había una imagen y les dije que podían ser TH1 o podían ser TH2 o TH17 o T reguladoras, dependiendo de las citocinas? ¿Quién se acuerda qué tipo de TH, CD4 positiva, es la que conversa con las células, B o con los linfocitos B? ¿Alguien se acuerda? Ajá, TH2, muy bien, M, gracias. TH2, son las TH2, son los linfocitos CD4 positivos TH2, las que tendrán que conversar con los linfocitos B para que exista el cambio de tipo de anticuerpo. Los linfocitos B se activen y pues lo que puede ocurrir primero es que habrán unos plasmablastos que viven un corto periodo de tiempo. Son estas las células que serán responsables por la producción de IgM primario, el primer tipo de anticuerpo que va a ser producido, y después esas células B activadas, los linfocitos B, irán al centro germinal, como les dije, y se formarán otra vez células de memoria, guardando el archivo del antígeno del patógeno que se vio, células plasmáticas que van a vivir un periodo largo de tiempo. Estas son las responsables de que nosotros tengamos anticuerpos IgG o IgA para ciertos patógenos, a pesar de que hayamos tenido, por ejemplo, la infección hace mucho tiempo.
y habrán otras células plasmáticas que vivirán corto tiempo y esas son probablemente las que estarán produciendo IgM. En el caso particular del coronavirus, quería hablar rápidamente de las pruebas rápidas. Entonces, en las pruebas rápidas lo que se va a evaluar es la presencia de los anticuerpos en el suero de la persona. Y es una prueba rápida porque tiene como base una ELISA, un ensayo, eh, un ensayo con base en reconocimiento de anticuerpos, y lo que se va a detectar es, por ejemplo, si es que el paciente lo que presenta es IgM, se piensa que tal vez tuvo contacto o tuvo la infección hace 7 días, máximo 7 días. Si es que presenta IgG, es positivo para IgG, obviamente específico para el coronavirus. Eso significa que estuvo en contacto o empezó su proceso infeccioso o demás hace probablemente 14 días, ya, por ponerle un número promedio, ¿ok? Porque puede variar. Pero, vamos a admitir a una persona, pero eso no quiere decir, hay un comentario, pero ese IgM de la prueba no puede ser para otra infección que no sea por COVID, nos pregunta Juan. A ver, el IgM que van a detectar será un IgM específico para la secuencia de aminoácidos que es reconocida en el coronavirus. En este caso, el antígeno que están utilizando para las pruebas rápidas, si no estoy mal, es el antígeno de la proteína de Spike. O sea, esta proteína es la que forma como los piquitos que el virus tiene en su envoltura, porque en esta proteína está el dominio que le permite unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si ustedes se darán cuenta, las primeras pruebas que empezaron en todo el mundo a utilizar fueron las PCR, ¿no es cierto? Porque esas detectan el ácido nucleico. Pero las pruebas rápidas se demoran un poco más porque lo que tenían que hacer era primero codificar o encontrar la secuencia que codifique para un antígeno que era detectado por anticuerpos en nuestro cuerpo. Y hasta que encontraran ese antígeno, obviamente se demoraron un poco. Me parece que en las pruebas rápidas el que utilizan es la proteína, no sé si han visto chicos, pero es como que este es del coronavirus, ¿no es cierto? Es el virus, ¿ya? Han visto esas microfotografías. Entonces se llama coronavirus porque tiene como unos piquitos aquí, como unas espinitas en su envoltura. Y a este se le dice proteína S de Spike, el nombre en inglés. Entonces, estos IgMs que se detectan son específicos para esto, para esta proteína S. Y lo que les quería decir es que tal vez ustedes han pensado, si es que ya en las pruebas rápidas sale que una persona tiene IgM o tiene IgG en contra del SARS-CoV-2 del coronavirus, ¿significa esto que esa persona ya tiene inmunidad? ¿Significa eso que es inmune al coronavirus, ya le dio alguna vez, no puede ser reinfectado? La respuesta es que eso no es 100% seguro, eso no es algo que esté comprobado, porque ustedes ya saben que han habido casos de pacientes que se han reinfectado, están declarados recuperados y de nuevo regresa la enfermedad. También tenemos que tomar en cuenta que más adelante vamos a hablar de anticuerpos. No todos los anticuerpos producidos van a ser anticuerpos neutralizantes. En algunos casos las infecciones están más mediadas por la inmunidad celular, es decir, que serán más otro tipo de células como los linfocitos T o las células asesinas las que se encarguen más. Hay otro tipo de infecciones que se hacen más cargo los anticuerpos, y hay infecciones mixtas en las que tanto las células como los anticuerpos participan. ¿Qué tipo de infección es la que nos da el SARS-CoV-2? Los inmunólogos todavía no saben. Por lo tanto, ¿qué tipo de anticuerpos son producidos? Estamos 100% seguros que ese IgM y ese IgG son anticuerpos neutralizantes. No estamos 100% seguros que esos anticuerpos sean neutralizantes, ¿ok? Entonces, de esa manera se piensa o se sugiere que los resultados de las pruebas rápidas solamente tienen que ser utilizados como un indicador de que una parte de la población estuvo en contacto o se encontró con el virus, ¿ok?
todavía nadie puede declarar que los pacientes ya son inmunes solo porque tienen los anticuerpos. Eso era lo más importante que quería recordar en este punto de las pruebas rápidas. Y en el caso, por ejemplo, de anticuerpos o IgGs para los primos del SARS-CoV-2, que son el SARS-CoV, ¿no es cierto? Y el MERS y esos, se han encontrado anticuerpos, me parece que han durado hasta 7 años en pacientes recuperados y algunos de estos anticuerpos sí han sido neutralizantes. Entonces, basta, o sea, es necesario saber cómo es el SARS-CoV-2. ¿En realidad produce anticuerpos neutralizantes o no? Eso es algo que todavía hay mucho material para estudiar. Bueno, entonces lo importante aquí que pueden observar es que en este repertorio de linfocitos B, lo que pueden encontrar, por ejemplo, serán los linfocitos B que tienen su molécula de MHC2 para presentar al linfocito T y que tienen su BCR en su superficie. Entonces, inmunoglobulina de superficie alto, MHC tipo 2 alto, ¿están estas células produciendo anticuerpos? No tanto, porque todavía son inmaduras, son vírgenes, ¿ok? Todavía no han sido activadas porque no han interactuado con el linfocito T. Lo que también podremos encontrar son plasmablastos. Estos plasmablastos todavía tendrán anticuerpo en su superficie, como su BCR, tendrán MHC y también producirán anticuerpos. Son plasmablastos. Estas células están se van a transformar en células plasmáticas, ¿ok? Y obviamente cuando ya llegamos a las células plasmáticas, esa célula B habrá perdido todas sus capacidades de célula presentadora de antígeno. Entonces ya no va a tener BCRs en su superficie, no va a tener MHC y lo que va a tener es una tasa alta de producción de anticuerpos porque finalmente para eso fue creada, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a hablar de los anticuerpos y esto es algo que me parece que es súper útil para entender la función de los anticuerpos. Lo que vemos aquí, estas dos regiones, son los fragmentos Fab, por su nombre en inglés, son los fragmentos de unión al antígeno. Entonces ustedes ya saben que este fragmento Fab se divide en dos y tendremos las regiones variables y las constantes, pero todo este fragmento Fab es el que se une al antígeno. Mientras que este fragmento de aquí abajo, el fragmento FC, es el fragmento que le permite al anticuerpo cumplir sus funciones efectoras. Si recuerdan en la primera clase hablamos de que el anticuerpo podría activar a la vía clásica del complemento. También el anticuerpo, esta región de aquí, existen receptores para esta región de aquí y estos receptores ustedes los pueden encontrar en la superficie de macrófagos, por ejemplo para IgG, en la superficie de mastocitos para IgE y demás. Entonces, para las distintas funciones efectoras de los anticuerpos es el fragmento FC el importante que interactuará con los receptores FC y estos fragmentos de aquí son los fragmentos de unión al antígeno que, como su nombre lo dice, se van a unir al antígeno. Quiero mover un poquito esto aquí, listo. Esta para mí es una imagen que sirve bastante para entender pues la estructura del anticuerpo. Entonces en azul tenemos las cadenas pesadas, en gris tenemos las cadenas ligeras y esto es súper importante lo que yo vivo diciendo. La región variable se encuentra aquí y aquí también y las regiones constantes se encuentran aquí y aquí. Y pues es la región constante que se encuentra aquí la que determinará si es IgM, IgE y demás. Ahora, son los puentes disulfuro los que mantienen a las dos cadenas pesadas unidas entre sí y a una cadena pesada y una cadena ligera unidas entre sí. También hay puentes disulfuro que se encuentran manteniendo unidos los dominios de la cadena pesada dentro de ella y de la cadena ligera dentro de ella. Esto está representado aquí con estos puentes son puentes disulfuro, intradisulfuro, ¿ok? Y quiero que en todo el tiempo que estén aquí, acuérdense o hagan ahorita un recordario súper rápido de las estructuras de las proteínas. Estructura primaria, solo la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria, hoja plegada beta o hélice alfa, ¿no es cierto?
Ya tendremos en las globulinas a la estructura cuaternaria y demás. Ya. Entonces, para mantener la estructura de las proteínas son los puentes disulfuro las que están cumpliendo esa función. Listo. Ahora, y quería que tengan en mente la estructura de las proteínas para hablar de esta parte de aquí. Vamos a hablar de la región que se une al antígeno, y la región que se une al antígeno, no se olviden que es este fragmento de aquí, estos fragmentos de aquí, este de aquí y este de aquí, el Fab. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el fragmento Fab desde arriba. Entonces, este es el fragmento Fab desde arriba. Voy a dibujarle aquí. En amarillo tenemos a la cadena ligera, por lo tanto les tendremos así. Y en verde tenemos a las cadenas pesadas. Entonces les tendremos así y así, así y así. ¿Qué es lo que están observando aquí? Están observando esta parte de aquí, pero la están observando desde arriba. Es como que le ven desde arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo...? Oh, se perdió mi dibujito. La cadena amarilla que está aquí es la cadena ligera y la cadena pesada en verde está aquí. Juntas forman el fragmento de unión al antígeno. Y en este fragmento de unión al antígeno o el fragmento Fab vamos a encontrar a los CDRs. ¿Se acuerdan que hablábamos de CDR? Pero en realidad hablé muy brevemente de los CDR cuando hablamos del TCR o el receptor de los linfocitos T. Lo que tienen que acordarse es que en el Fab van a haber secuencias de aminoácidos aquí y a ver, para poner como que todo súper simple, ven estos churitos aquí, los chiritos que están aquí, hagan de cuenta que esas son las secuencias de aminoácidos, ¿ok? Entonces tienen las secuencias de los aminoácidos aquí en churitos, así, y estos están formando pues el Fab, ¿ok? El fragmento de unión al antígeno. Como pueden ver en esta foto, hay 6 fragmentos que están, o 6 secuencias de aminoácidos, 6 churitos que están pintados uno de un color diferente al otro. Eso es porque hay 3 regiones o 3 secuencias de aminoácidos hipervariables en la región variable de la cadena ligera y habrán 3 supervariables secuencias de aminoácidos en la cadena pesada, lo que da lugar a 6 regiones supervariables o 6 secuencias supervariables de aminoácidos en ese fragmento Fab. A estas secuencias de aminoácidos supervariables, hipervariables, se les conoce como regiones determinantes de complementariedad o son los CDRs o son los bucles de variación y demás. Este es el sitio en el que la secuencia de aminoácidos es complementaria a la secuencia de aminoácidos presentada en el antígeno. Entonces, aquí en este sitio es donde va a interactuar el antígeno con el anticuerpo. ¿Ok? El cambio, el hecho de que haya la recombinación BDJ, de que hayan los cambios de tipos de anticuerpo y demás, es este cambio o esta reorganización de la BDJ lo que permite que estas secuencias sean sumamente variables, cambien de un anticuerpo al otro y permitan el reconocimiento del antígeno y el anticuerpo. ¿Ok? Entonces, aquí tal vez le pueden ver mejor de A. En A le ven de lado y ahí ven los 6 espacios particulares. En B le pueden ver a lo mismo, pero es más o menos como que le están viendo desde arriba. Y ven que ahí están las secuencias de aminoácidos que hacen que el sitio de unión del anticuerpo con el antígeno o con el epítopo sea tan diferente de un anticuerpo al otro. Y aquí, bueno, les puse esta imagen porque al inicio de la clase lo que yo les estaba diciendo es que los anticuerpos reconocen partes del antígeno, reconocen epítopos, si recuerdan. Y se les dice a estos como el footprint del anticuerpo, la huella del anticuerpo. Y esto se puede observar o se ha cristalizado, se ha estudiado en varios tipos de antígenos. Por ejemplo, aquí en la proteína 24 del VIH se ve que es solamente este sitio en donde el anticuerpo puede unirse. Este es el epítopo de este antígeno. Este es el epítopo que el anticuerpo que nosotros producimos podría reconocer. Y como pues pueden ver, están representadas sumamente como que, o sea, de una manera superficial. Y este, por ejemplo, es la medida que tienen estos de aquí. Entonces,
Aquí, por ejemplo, en la neuraminidasa, que si se acuerdan es una proteína que se encuentra en la superficie en la envoltura del virus de la influenza, pueden ver que el epítopo es muy pequeño, no es todo el antígeno, ¿ok? Esas son las zonas pintadas en rojo, son las que el anticuerpo para cada uno de estos elementos reconocería, de hecho. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que piensen en la estructura secundaria de las proteínas, que eran las hojas plegadas beta? Los dominios variables de las cadenas ligeras y de las cadenas pesadas son cadenas beta plegadas. Ok, entonces en estos bucles, en los churitos, aquí, el bucle donde está uniéndose una cadena beta con otra hoja beta, perdón, plegadas, ahí es donde están los CDRs o las regiones determinantes de complementariedad. Y como pueden ver, 1, 2, aquí tienen el 3 y aquí están. Obviamente este es un modelo tridimensional, no está, espero que tal vez se puedan imaginar. Esta cosita naranja que está aquí va a ser el epítopo. Existe toda esta variedad solo para que se pueda reconocer ese elementito naranja de ahí. Y bueno, para recordarles que la región variable de los anticuerpos está codificada por BDJ, el segmento CDR1 y CDR2 solo está codificada por el segmento V, pero pero la región CDR3 está codificada por BDIJ. Por eso es que CDR1 y CDR2 puede ser de 1 a 40 secuencias aproximadamente, pero CDR3 es muchísimo más variable porque es el resultado de la combinación de los tres elementos. Y bueno, les puse esta imagen. Esta es la molécula de hemaglutinina, igual de la superficie o de la envoltura del virus de la influenza, y todos los óvalos de colores son los diferentes epítopos que pueden existir en ese mismo antígeno, solo para que vean los diferentes sitios que podrían ser reconocidos por un anticuerpo. Y bueno, esta forma clásica de Y que tienen los anticuerpos es una manera simple de estudiarles, pero los anticuerpos no son estructuras rígidas, son flexibles. De hecho, este sitio de aquí, que ahorita le pinté en rojo, es el sitio, de eje, de bisagra, o también yo le digo región, sitio de unión. Y esta región de bisagra es sumamente flexible y permite que, por ejemplo, ambos brazos del anticuerpo se unan a un antígeno. Sería dos antígenos en la superficie de una bacteria, lo que sea, en una superficie determinada. Cuando solamente un brazo del anticuerpo se está uniendo, se llama unión cooperativa, y si es que hay dos brazos unidos, se llama unión multivalente. Y algo que es súper, súper chévere es que si es que los dos brazos del antígeno se están uniendo, la afinidad del anticuerpo aumenta al menos 10 a la tercera veces. Entonces, como pueden observar aquí, hay muchas maneras en las que los anticuerpos pueden unirse y su capacidad o su función neutralizante va a aumentar, obviamente, si es que pueden realizar uniones multivalentes. Ahora, ¿qué fuerzas participan en la interacción antígeno-anticuerpo? Lo más importante que tienen que acordarse es que son fuerzas que no son covalentes y por lo tanto ninguna fuerza es permanente. Para que haya la unión de antígeno-anticuerpo es necesario que haya un contacto cercano, y todas estas fuerzas van a ser, si se acuerdan de sexto curso, de su último año de colegio, van a acordarse que las fuerzas electrostáticas, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, no son extremadamente fuertes, obviamente no son uniones covalentes. Esto quiere decir que el antígeno y el anticuerpo existen o pueden unirse, por decirlo así, y van a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Y esa reacción, que pues pueden observar aquí, y esta reacción de aquí, existe en equilibrio, ¿ok? Igual que cualquier otra reacción química reversible. Listo.
así. Entonces, bueno, para hablar con más detalle de las funciones de los anticuerpos, pues pueden leer más en ABAS y pues pueden leer que el IgG es un monómero. Ahorita salió una pregunta, ya voy a contestarle ahorita, después de leer las funciones de los anticuerpos. Entonces, IgG es monómero, es el anticuerpo más común que se encuentra en sueros y en tejidos no mucosos y puede interactuar con los receptores de Fc. IgM, el más común, es un pentámero, pero también es un BCR, ya les dije, y como pentámero es muy bueno para activar complemento. Tiene 10 brazos, puede unirse a 10 antígenos, lo cual es sumamente útil, pero es una molécula muy grande, no puede atravesar la placenta. IgA también es un monómero, pero se puede encontrar como dímero, sobre todo el IgA secretor, es muy importante para la protección de la mucosa. IgE es un monómero, muy bajas concentraciones en suero, igual que IgD. Lo más importante de IgD es que se encuentra como receptor, como BCR. Lo más importante de IgE es que puede unirse a los receptores FCE en los mastocitos. De hecho, la mayoría de esos IgE van a encontrarse en esos mastocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a ocurrir una reacción de reticulación, no sé si se acuerdan. Vamos a pensar que esto es un mastocito. Aquí vamos a tener los receptores FC. Y aquí se van a unir los anticuerpos por su región FC. ¿Ok? Cuando llegue un antígeno, y en este caso le vamos a llamar alérgeno, cuando llegue un alérgeno, va a interactuar con todos los IgE y por lo tanto lo que va a hacer es una reacción de reticulación en la que todos los IgE se activan y eso estimula la degranulación del mastocito. Ahí se van a producir, se van a liberar gránulos que contienen histamina y otros mediadores y este proceso es la base de un tipo de hipersensibilidad o de alergia. Ahí están las estructuras de los anticuerpos. Lo que pueden observar es el IgM pentamérico y el IgA dimérico. Aquí pueden ver que los receptores para IgG son receptores que también se pueden encontrar en la placenta, por eso el IgG puede atravesar la placenta, que se encuentran en las células intestinales de neonatos y en las células intestinales de adultos. Y el dímero de IgA puede atravesar la mucosa. Entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, existen diferentes mecanismos de acción de los anticuerpos. Existe la activación del complemento que mencioné, me parece, en la primera clase. Los anticuerpos pueden, de hecho, detectar ciertos antígenos expresados en células tumorales que han sufrido cambios en sus membranas plasmáticas para estimular, como proceso de opsonización, para estimular la fagocitosis, como ven aquí. También hay algo muy interesante. Ciertas células, por ejemplo la célula NK o el linfocito citolítico natural, tiene un receptor para el anticuerpo, un receptor FC. Cuando el anticuerpo que está unido a un antígeno en una célula se une también mediante su receptor FC a esa célula, ese citolítico natural, estimula un proceso, por cierto, por si no están viendo, estimula un proceso en el que se va a activar la célula asesina y va a producir perforín y granzimas, lo que va a estimular la muerte, va a causar la muerte celular. Diferentes mecanismos. Y este se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Esto es lo más importante, lo que yo espero que nunca se olviden. Durante el primer encuentro, la producción de anticuerpos, el primero que va a ser producido va a ser IgM y como pueden ver, pues toma tiempo. De hecho, la segunda producción de anticuerpo será va a ser IgG, será el segundo tipo de anticuerpo producido. Durante la primera respuesta, la producción de IgG será más tardía, será en niveles mayores, pero no será tan alta, ¿ok? Durante el segundo encuentro, la producción de IgM será exactamente la misma o muy similar a la primera producción, o incluso puede ser menor, dependiendo de la infección.
pero el que va a producirse en mayor cantidad, como pueden observar en estas curvas, va a ser IgG. Y les aseguro que este IgG, de acuerdo a la literatura, tendrá una afinidad mucho más alta por el anticuerpo. Habrá mejorado en calidad y también en cantidad. Bueno, no hay tiempo para hablar de esto porque la clase ha sido muy larga. Muchas gracias a todos los que se quedaron. Pero hay muchos usos que la ciencia le ha dado a la producción de anticuerpos. En los laboratorios se pueden producir anticuerpos humanizados y se pueden producir anticuerpos neutralizantes, bloqueadores, agonistas y demás para estimular o inhibir ciertos receptores en ciertas células, como por ejemplo los linfocitos T. Y de aquí salen muchas terapias para enfermedades autoinmunes y también para enfermedades como el cáncer. Bueno, y como esta fue la última clase para muchas personas, les quería recordar que es lo más grande que la inmunología como ciencia ha hecho por cada persona, es la vacunación. Entonces, si es que alguna vez se encuentran con una persona que es antivacunas, hay mucha literatura que pueden utilizar y acuérdense por favor de los procesos de memoria, de la producción de anticuerpos, que les puede guiar un poco si es que tienen que leer para tratar de enfrentar cuando se encuentre con alguien que sea antivacunas. Entonces le vamos a dar play a este clip solamente porque es satisfactorio observar esto. Listo, chicos. Y bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Vamos a contestar la pregunta que había. ¿Se producen solo anticuerpos conocidos o hay cierta producción de anticuerpos aleatorios o este varía conforme se acerca al antígeno para su unión? Marcos, gracias por la pregunta. A ver, solamente va a existir una producción de anticuerpos cuando haya ocurrido la interacción del BCR con un antígeno. Una vez que el BCR ha interactuado con su antígeno, pues el segmento, ese corto segmento transmembrana, vamos a ver si es que quiero ver en una de las primeras fotos que puse. Tiene que ser como la primera. Aquí está. Entonces, aquí, una vez que el receptor se ha encontrado con su antígeno, lo que pasa es que este segmento transmembrana, ese corto segmento hidrofóbico transmembrana, ya no es codificado, porque esto en realidad es una secuencia de aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, esta secuencia ya no es codificada, lo que hace que cuando el IgM o el IgD sean producidos, puedan atravesar la membrana sin ningún problema y sean producidos, secretados como anticuerpos solubles. Sin embargo, no hay producción de anticuerpos aleatorios. Los anticuerpos tienen que ser producidos como respuesta a su interacción con un antígeno en particular. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Listo, chicos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que le gustaría preguntarme? Porfa, ¿puedes repetir el slide que hablaba de CD19, CD20 y CD40? Bueno, en realidad en la clase de hoy no hablé tanto de estas y el cambio de inmunoglobulina. Disculpa, ¿los inmunoglobulinos cumplen un proceso de opsonización en sí? A ver, esta pregunta está más cortita de responder. Si se acuerdan del proceso de opsonización, en la primera clase yo les decía que es aquel momento en el que el complemento puede unirse, por ejemplo, a la pared de las bacterias, a la pared celular de las bacterias, o los anticuerpos pueden unirse a la pared de las bacterias. Y esto hace que mejora el proceso de fagocitosis porque hace que es como que esta bacteria que se encuentra cubierta por complemento o por anticuerpos se vuelva como más sabrosa para el anticuerpo, para el macrófago. Entonces el proceso de opsonización es simplemente el proceso en el que el complemento de los anticuerpos están cubriendo
a esta bacteria o esta partícula, lo que sea, para mejorar la fagocitosis, para hacer esa partícula más llamativa. Las inmunoglobulinas sí cumplen un proceso de opsonización, no cualquier inmunoglobulina, en todo caso tendría que ser las mejores para el proceso de opsonización son la IgM, pero las otras también pueden funcionar. No participan mucho en opsonización la IgE, por ejemplo, ni la IgD, las IgM y las IgG son como las más escuchadas para eso. Y eso espero que haya respondido la pregunta, Sami. Ahora, del slide que hablaba de CD19, CD20 y CD40, lo más importante de esta diapositiva es que eh, yo les decía que si se acordaban en el TCR teníamos el CD3, porque el TCR pues no tenía un segmento o un dominio citoplasmático tan largo y por lo tanto no podía transducir las señales, no podía enviar las señales al núcleo. Y para eso el TCR tenía la molécula CD3. En este caso, el BCR también tiene un complejo de moléculas como la inmunoglobulina beta y la inmunoglobulina alfa, que le permiten transducir las señales. También tendrá una molécula conocida como CD19, que puede interactuar con, por ejemplo, ciertos elementos del complemento y funcionarán, sobre todo el CD3, y van a funcionar como parte del complejo del correceptor. Funcionará como correceptores para el proceso de activación del BCR y de la molécula CD40 en la célula B, como está aquí, va a interactuar más acá, aquí. La molécula CD40 en la superficie de la célula B interactuará con el ligando CD40 que está en la célula T y esta interacción es súper importante para el cambio de anticuerpo de IgM IgD a otro tipo de anticuerpo efector. Y lo que les mencionaba de CD19 es que la ciencia ha producido un anticuerpo monoclonal, es decir, un anticuerpo contra esta molécula en particular, contra CD19, porque, aquí un anticuerpo así, porque en el caso de linfomas B, que son cánceres de linfocitos B, sobre todo, estos linfocitos B son inmaduros, son producidos y son inmaduros y tienen una expresión de CD19 en su superficie. Entonces, la ciencia, un grupo de científicos obviamente, desarrolló un anticuerpo monoclonal en el laboratorio que ataca a la molécula de CD19 y causa la muerte de este linfocito B inmaduro con características cancerosas o cancerígenas. Se llama rituximab y se utiliza en el caso de linfomas B y también creo que también se ha utilizado rituximab en la artritis reumatoidea, si no estoy mal, porque la artritis reumatoidea pues es un proceso mediado por anticuerpos también y es un proceso mediado por el sistema inmune. Listo. Eso de esta diapo. Ah, sí. Y bueno, hay antígenos que la mayoría de antígenos, cuando son reconocidos por el BCR, para que el BCR empiece a producir IgGs o inmunoglobulinas efectoras, el BCR tendrá que interactuar con el linfocito T, ¿ok? Pero hay ciertos antígenos que son súper repetitivos y son antígenos que son polimerizados, es decir, hay un montón de esos en la superficie, por ejemplo, en la pared de la bacteria. Por ejemplo, el lipopolisacárido. Este puede funcionar como un antígeno independiente del linfocito T porque puede interactuar con este BCR, con otro BCR de aquí y todos, en más o menos como una reacción cruzada, todos los BCRs se activan al mismo tiempo y esto es suficiente para la producción de IgM e IgD. No se requiere la interacción con el linfocito T para que haya la producción de anticuerpos. Ahora la otra diapo.
De nada, Sammy. La otra diapo era el cambio de inmunoglobulina. A ver. Aquí, esta de aquí. Entonces yo les decía que piensen en las cadenas pesadas y las cadenas ligeras del anticuerpo. Aquí va de nuevo mi mal dibujo básico de un anticuerpo. Entonces tienen las cadenas ligeras y en rojo tienen las cadenas pesadas. Yo les decía que esta región de aquí es la región constante. De hecho, pues desde el fragmento constante FC. Y esta región de aquí variará dependiendo de si el anticuerpo es IgM, IgD, IgA, IgE o IgG. Y esta región de aquí está codificada también por segmentos de genes que están aquí, que son los que están señalados con los puntitos turquesa. Y a estos segmentos de genes, pues el segmento de gen que codifica a la región constante de IgM se le llama mu, al segmento de gen que codifica IgD, la región constante de IgD, se le llama delta, y así. Para los IgGs se llaman gamma, y para los epsilons, digamos para los IgE se llaman epsilon, y para los IgA se llaman alfa. Y pues hay un tipo de IgM, hay un tipo de IgD, un tipo, bueno, IgA puede ser dimérica o monomérica, pero hay solo un tipo. Y también hay solo un tipo de epsilon, pero en el caso de IgG, pues hay 4 tipos de IgGs, IgG 1, 2, 3 y 4, la menos... la que menos circula, la que menos funciones efectoras tiene es IgG4, las más comunes IgG1 e IgG2. Entonces, antes de este segmento de gen que codifica la región constante, lo que vamos a encontrar van a ser estos ovalitos que les voy a señalar con rojo, que son las secuencias de cambio, switch sequences o secuencias switch. Son estas que están señaladas con puntitos verdes. Entonces, vamos a empezar desde el punto que la región BDJ ya fue recombinada. Esa recombinación BDJ por las RAG, eso ya pasó, ya está listo. Ahora, como ese linfocito B ya tiene un BCR funcional, ya habló con el linfocito T, se dio cuenta de que ya no quiere seguir produciendo IgM porque ese no es tan funcional, quiere producir IgA o quiere producir IgG. Quiere producir IgG1 porque pues quiere tener una afinidad mayor, quiere producir anticuerpos que se encuentren más en suero, como monómeros y demás. Entonces, porque esos son los anticuerpos que en este caso serían más adecuados para ese patógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a venir ciertas enzimas que son nucleasas y lo que harán es determinar, por ejemplo, normalmente en una célula B que todavía no ha conversado con una célula T, lo que se está traduciendo es esto de aquí, porque se traduce hasta la próxima secuencia de cambio, ¿no es cierto? Entonces se está codificando la región BDJ para las regiones variables y para las regiones constantes se está literalmente transcribiendo y traduciendo la proteína que está aquí en el ADN de la línea germinal. Será C mu y C delta. Por eso es que ese linfocito B, que no ha hablado con el linfocito T, tiene IgM e IgD en su superficie. Ahora, ¿qué pasa? Como ese linfocito B ya habló con el linfocito T, se dio cuenta que tiene que producir IgG, lo que va a decir es, las nucleasas dirán que tienen que cambiar la secuencia switch o la secuencia de cambio. Entonces ya no me interesa que sea la secuencia mu de IgM, quiero que sea la secuencia gamma 1, por ejemplo, que es la secuencia de IgG1. Entonces se crea un bucle, ahí está en borrador, se crea un bucle de secuencia a secuencia y en ese caso el ADN que está en el medio, todo esto, se va a perder. Se quedarán unidas las dos secuencias, como puedes ver la mu y la gamma, y se codificará esta constante de aquí y por lo tanto lo que se va a expresar va a ser un IgG1, por ejemplo. En el ejemplo de aquí,
del cambio de inmunoglobulina, aquí están cambiando a gamma 1 igual. Entonces lo que se está perdiendo es IG, o sea, sería IgD, se está perdiendo la secuencia delta y se está perdiendo IgG3, o sea, la secuencia gamma 3. Esto se está perdiendo, se formó el bucle y también obviamente mu para IgM. Entonces se están uniendo las dos secuencias de recombinación, perdón, las dos secuencias señal, las dos secuencias de cambio o secuencias switch se unen y de ahí se va a codificar lo primero que se lee, que es gamma 1, por lo que se va a producir IgG tipo 1. Una manera fácil de entenderles que, por ejemplo, ese ADN se perdió. Entonces, si es que ustedes se ponen, aquí en esta imagen, por ejemplo, el loop, el bucle, se formó hasta IgE. Una vez que este anticuerpo ha cambiado de IgM a IgE, ya no puede producir ningún tipo de IgG, no puede producir IgM ni puede producir IgD. Si es que vuelve a sufrir un proceso de cambio de anticuerpo por diferentes procesos de maduración de afinidad o lo que sea, en una situación hipotética, lo que podría hacer es cambiarse a IgA, porque la secuencia alfa es la única que queda. Pero si, por ejemplo, ya se cambia a epsilon para producir IgE, ya se perdió todo este ADN. Eso ya se cortó, como le ven aquí, y ya no va a ser, no puede producir esa célula de este tipo de anticuerpos porque ese ADN se perdió. Entonces, una vez que se pierde el ADN, que se corta por enzimas, por nucleasas, también hay procesos de reparación de ADN que mantienen la secuencia funcional y se produce una molécula de ARN mensajero, ahora codificando lo que se está leyendo, que es gamma 1, que es la secuencia gamma 1, por lo tanto el anticuerpo secretado será IgG1. Eso, chicos, ¿alguien tiene más preguntas? Espero, Juan me avisa si es que entendiste. Espero que haya estado claro, chicos. Y ¿alguien tiene alguna pregunta más o algo que no hayan entendido? Cool, qué bueno. ¿Alguien? Bueno, entonces les quería decir que voy a organizar una clase el próximo sábado a la misma hora para cubrir inmunología tumoral, las bases de inmunología tumoral, las bases de inmunología de trasplante e hipersensibilidad, que es súper fácil. Entonces, eso va a ser el próximo sábado a la misma hora. Si es que están interesados, porfa, díganme para ver si es que hago la clase o no. Y muchas gracias a todos los que vinieron a las clases, muchas gracias a todos los que participaron. Estoy súper feliz de haber estado estas 4 semanas con la gente que vino a clase. Muchas gracias. Si alguien está interesado, le puedo dejar los nombres. Voy a dejar los nombres de los libros de los que yo saco las, las imágenes, porque como se habrán dado cuenta, no todos son de habas. Y algunas imágenes son de otros tipos de libros que también son muy buenos y tienen muy buenos diagramas. Entonces, pues espero que estén muy bien. Muchas gracias a todos por participar y cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Entonces yo organizo la clase y les estaré comunicando, chicos. Muchas gracias con los que ya no me vuelvo a ver. Muchas gracias. Espero que estén bien. Y espero que hayan aprendido algo durante la clase, que algún mensaje se les haya quedado. Si tienen alguna pregunta durante esta época, si están estudiando algo inmuno, me pueden preguntar. Gracias, adiós, muchas gracias a todos por participar. Gracias.